Hola, Dios le bendiga. ¿Cómo están los amados del Señor? Nosotros aquí viviendo la vida en victoria con Cristo. Quien les habla, el pastor José Manuel Carlos. Para los que no me conocen, soy pastor en la iglesia del barrio de La Boca, que pertenece a la capital federal de Argentina. Estamos transmitiendo para todos los amigos amados en el Señor, conocidos, nuevos, que tal vez en esta hora se están acoplando a mirar este programa. Les damos la bienvenida y le mandamos un gran saludo a todos de la producción que trabaja arduamente para que estas palabras del Señor lleguen hasta usted de la mejor manera. Aquí usted va a encontrar la palabra que permanece para la hora que pasa. Le puedo asegurar que usted puede escuchar con toda tranquilidad. Este es el mejor mensaje, es el mensaje de Dios, que sus oídos y su alma pueden oír. Gracias por estar ahí, por seguir cada día nuestro programa. Si ustedes no estuvieran, esto sería en vano. Un trabajo en vano. Pero bueno, tenemos más de 2.300 o más seguidores de este programa que nosotros sabemos, porque algunos todavía no saben que tienen que tocar la campanita para agregarse y decir, estamos aquí. Así que si todavía no tocó la campanita que aparece ahí en YouTube, tóquela y de esta forma se va a acoplar a los seguidores de este programa maravilloso de Dios. El miércoles pasado vimos o hablamos algo de que cuando uno vive lejos de Dios o lejos del conocimiento de la palabra de Dios y de los consejos de Dios y de la vida con Cristo, cuando uno vive lejos de Cristo, la vida se hace muy cara. Y cómo la gente se queja que la plata no le alcanza. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno recibe a Cristo y comienza a vivir de acuerdo a la Biblia? Se da cuenta que vivir con Cristo es mucho mejor. No solamente mucho más económico, sino el camino del Señor está lleno de paz, de amor, de seguridad. Esas cosas no las encontramos en el mundo por ningún esfuerzo que hagamos. Solamente puede venir a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestro trabajo, a través del Espíritu Santo de Dios y su palabra. Hoy hablando y siguiendo sobre la serie de la nueva vida en Cristo, que estamos aquí en el mensaje número 8 sobre esta serie, vamos a hablar un poquito que la prosperidad comienza en el alma y en el espíritu de la persona. Cuando hablamos de prosperidad, no solamente se habla, o quiero que usted piense solamente, en la capacidad de adquirir bienes de este mundo, o dinero, o valores. No solamente se está refiriendo a esto. Hay personas que potencialmente en lo que se refiere a este mundo, al mundo temporal, natural, tienen muchos valores. Son personas ricas en valores, en dinero, en propiedades, en tantas cosas que Dios le ha permitido tener. Pero quiero decirle que tener valores de este mundo no es ser rico. La verdadera riqueza del ser humano está en la vida espiritual. Está en su corazón. Está en lo que usted tiene adentro. Un día, leyendo uno de los libros del filósofo Schopenhauer, él decía, el hombre no vale por lo que tiene, no vale por lo que representa, vale por lo que es. Y tiene mucha razón este filósofo. Usted y yo valemos por lo que tenemos adentro, por nuestra alma, nuestro espíritu, y porque si Cristo está adentro, entonces hemos comenzado a ser ricos en el espíritu.
ricos en el alma, ricos en pensamiento, ricos en sentimiento, ricos en paz. La riqueza está dentro. Vamos a comenzar hoy este tema leyendo en el Salmo 127, versículo 2. El versículo 1 está hablando de que nada podemos lograr ni personalmente ni a través de un proceso gubernamental, ya sea país, pueblo, ciudad, lo que sea. Porque el versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, está hablando en lo personal, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano guarda o vela la guardia o la policía. Pero el texto que quiero compartir con ustedes es el siguiente, el número 2. Por demás es que os levantéis de madrugada, dice Reina Valera aquí en la Biblia, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Voy a cambiar de versión. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional, leo el mismo texto, pero va a haber algunas palabritas un poquito más claras para que entendamos lo que la Biblia está diciendo. Dice, en vano madrugan ustedes. Está hablando hacia nosotros, hacia mí y hacia usted. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde, en vano, para comer un pan de fatigas. Te fatigas ganando un pan para comer, porque Dios concede el sueño a sus amados. Y sus amados son los que confían en Él, los que creen en Él, los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal, reconociendo el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Cuando uno reconoce eso y entiende que la salvación viene por Él y lo aceptamos, entonces pasamos a ser los amados de Dios, porque Dios envió a Jesús y cuando nosotros recibimos a Jesús, Dios nos ama, se pone muy contento de que hayamos comprendido el sacrificio que le costó a Jesús para salvarnos. Aquí está hablando que si la persona tiene un sueño, si la persona tiene una visión en su alma, Dios concederá ese sueño. Dios va a conceder esa visión que está dentro de usted. Eso que usted quiere lograr, eso que está soñando obtener. Dice Jehová dará a su amado, a su amada, el sueño. Lo que está soñando, lo va a hacer. En el Antiguo Testamento, el profeta Joel profetizó de esta manera hablando de nuestros días. En Joel capítulo 2, versículo 28, Joel capítulo 2, versículo 28, dice así, después de esto derramaré de mi espíritu, dice Dios, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Justamente está usando dos edades que en el mundo en el que vivimos no le dan mucha importancia. Está usando ancianos, y ustedes saben que para el mundo los ancianos, como dicen algunos, ya fue. ¿Qué podrá soñar un anciano ya con los años que tiene? Y cuando se refiere a los jóvenes, todos lo están viendo como una persona inmadura, que le falta alcanzar madurez, que le falta mucho, por más visiones que tienen pueden ser visiones alocadas, pero sin embargo Dios usa a los ancianos y son los mismos ancianos que la Biblia dice que en el anciano está la sabiduría.
Aunque algunos rechazan a los ancianos. Dios dice, en él, en ella, anciana, anciano, está la sabiduría. Mejor que los consulten. Y la Biblia dice, hay que ponerse de pie delante de un anciano con cabellos blancos. Luego está hablando de la juventud. Y cuando Dios habla de la juventud, habla de aquellos jóvenes cristianos que tienen a Cristo en el corazón y que ponen su fuerza, su juventud, para ejecutar la sabiduría de los ancianos. Es interesante. Todo hombre, toda mujer que camina con Dios, no importa la edad que tenga, brindará un servicio maravilloso si rinde su corazón a Dios, para el reino de Dios, por supuesto. La Biblia dice que en el anciano está la sabiduría. Y muy especialmente en los ancianos que son del Señor, que han vivido con el Señor. ¿Por qué? Porque ellos tienen una experiencia que los que están comenzando a vivir no la tienen. Por ejemplo, el anciano David dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Esto lo dijo el rey David, un hombre con un corazón conforme a Dios. Él tenía sabiduría para aconsejar a los jóvenes, y benditos los jóvenes que lo escucharon. Las visiones y los sueños son capacidades que Dios da al ser humano. La capacidad creativa de soñar, la capacidad creativa de visualizar algo que todavía no ha sido visto con ojos naturales, ni ha podido ser tocados con manos temporales. Por ejemplo, déjeme darle una ilustración sobre esto. Yo estoy viviendo, por ejemplo, en la capital federal y hay un barrio ahora muy bonito que todavía se sigue edificando allí, el barrio de Puerto Madero. Hay entre la parte que se está edificando y la parte de la ciudad, hay un canal que pasa por el medio, que tiene conexión con el Río de la Plata. Ese canal pasa por medio de Puerto Madero y es un lugar muy hermoso. Por muchos años, para pasar de un lado al otro, se hacía con un botecito. Había personas que estaban al servicio de los que querían pasar para el otro lado en un bote. Pero un día hicieron un puente maravilloso que le llamaron el Puente de la Mujer. Tiene una historia. Ese puente tiene un pivot para que pasen los barcos, que se abre, pasa el barco y luego se cierra y los peatones, las personas pueden pasar por arriba del puente sin usar el barquito. Es mucho más rápido, más hermoso la vista. ¿Dónde estaba ese puente antes de estar allí? Antes de que todo el mundo lo viera y lo usara para cruzar al otro lado. ¿Dónde estaba ese puente? Estaba en la visión, estaba en el sueño de un arquitecto o de un ingeniero que lo visualizó antes de que lo pudieran fabricar. Pensó cómo podía pivotear ese puente, moverlo, cómo hacerlo para que también los barcos pudieran pasar y luego el pivot del puente pudiera acomodarse para que los peatones pudieran pasar. ¿Dónde estaba? Ahora se ve, todo lo tocan, qué hermoso, pero nació en la imagen de una mente, de un arquitecto, de un ingeniero. ¿Se da cuenta? ¿Dónde estaban todos esos edificios de 40, 50 pisos que han hecho allí en Puerto Madero? Antes que estuvieran allí, era todo un descampado que fue usado para el puerto de Buenos Aires, parte de eso. Ahora está lleno de edificios, de calles, de jardines, de plantas, hermoso barrio. ¿Dónde estaban esos enormes edificios antes que se pudieran ver? Antes que se pudieran usar.
estaban en la mente, en la visión, en el sueño de un ingeniero, de un arquitecto. Todo el barrio fue ideado, así dice la historia, por un ingeniero. Quiere decir que todo ese barrio hermoso que se ve hoy estaba en la imagen espiritual de un hombre, estaba en el sueño de un hombre, que luego se hizo realidad. Si esta gente que no tiene a Dios puede lograr tantas cosas con sus sueños propios, ¿cuánto más nosotros, los hijos y las hijas de Dios, que el mismo Dios dice, lo que sueñan mis amados, yo se lo daré, lo haré posible. Dará Dios la posibilidad para que alcancen los sueños y las visiones. Usted sabe que leyendo en internet a un pediatra, el pediatra dice que los bebés sueñan. ¿Vio cuando hay un bebecito que tiene algunos pocos días de nacido y está allí en el cochecito y usted lo ve que se ríe, todavía no puede ver porque su cabecita no tiene un entendimiento para poder razonar qué es lo que ve, los colores, las caras, pero sin embargo se ríe, otras veces se despierta llorando porque no sé qué es lo que estará soñando, pero tienen capacidad de soñar, tienen capacidad de visualizar. Es una capacidad que Dios le da al espíritu, al alma de la persona. Eso ya viene dentro de la persona. Y cuando uno pone al servicio de Dios estas capacidades, bueno, Dios hace maravillas. ¿Tiene usted un sueño? ¿Cuál es su sueño? Si tiene un sueño para Dios, tendrá mucho más valor. Seguramente algunos están soñando hace mucho tiempo por algo que no lo pueden ver realizado. Dígaselo a Dios. Transmítaselo a Dios. Únase a Él y Él hará. Porque dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. Espera en Él. Y Él hará. Él hará que tu sueño sea una realidad. La Biblia nos lleva a vivir por fe en la palabra. Por ejemplo, la Biblia dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe, hay versiones que dicen, es la sustancia de las cosas que se esperan y de la convicción de lo que no se ve. Tanto certeza como visión o convicción son términos que hablan, son términos abstractos para la mano y el tacto del hombre o la visual. Es algo que está en el espíritu, una convicción, una certeza de las cosas que no se ven. Es decir, la fe es visualizar antes de ver. La palabra visualizar en el diccionario significa ver algo que todavía no se vio, no apareció en lo temporal, no se ha podido tocar, no se ha podido ver, pero alguien lo visualizó. En Romanos, capítulo 4, versículo 17, dice, hablando de Abraham, el padre de la fe, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, dice. Ojo, se lo dice a Abraham que tenía 100 años y la mujer tenía 90 y era estéril. Le dice que va a ser padre de muchedumbres acá. Delante de Dios a quien creyó, dice, Abraham le creyó, el cual da vida a los muertos, y escuche lo que dice ahora, y llama a las cosas que no son, como si fueran. Dios llama a las cosas que no son, todavía no han sido realidad. Las llama como si fueran, las da por hecho. Claro, usted dice, bueno, pero Él es Dios. No. Un momentito, esa es la capacidad de visualizar
y creer que Dios va a hacer algo de lo que todavía no se ha visto. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, nos dice a nosotros, inspirado por el Espíritu Santo, no mirando vosotros las cosas que se ven. Parece una locura lo que está diciendo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Y cómo voy a ver las cosas que no se ven? Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que no se ven son aquellas que Dios promete. Todavía ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera ha subido a la mente del hombre, pero uno le cree a Dios y la visualiza. Comienza a ver las cosas que todavía no se ven. Y vivimos moviéndonos y esperando esas cosas, esos sueños, esas visiones que Dios nos ha transmitido a través de su palabra y que Él dice, para Dios todo es posible. Así que si puedes creer, al que cree, también todas las cosas le son posibles. Le voy a dar unos pasos. Usted que es creyente ya me va a entender mejor. Y si usted es nuevito, tiene que conseguirse una Biblia. Pasos que tenemos que seguir para que se materialice la visión que tenemos o el sueño que tenemos. Estos son pasos que tenemos que dar. Primero, tenemos que leer la palabra, escuchar la palabra predicada. Por eso no deje de congregarse, escuche. Las promesas de Dios son sí y amén. ¿Qué quiere decir? Que las promesas de Dios se cumplen. Y luego dice, por medio de nosotros, se cumplen a través de nosotros y son para la gloria de Dios. Y las promesas de Dios todavía no se han visto. Se ven cuando alguien las cree, las visualiza y aparecen luego por alguien que las creyó. Leer y oír la palabra. Luego, creer en la palabra. Creer en la palabra visualizando lo que la palabra dice. Si Dios dice que te va a dar algo, pues recíbelo ya. Comienza a disfrutarlo. Créele al Señor. Y lo tercero es que hay que ponerlo en palabra. Tiene que declararlo. Comenzar a declarar lo que usted oyó de Dios, lo que usted le creyó a Dios, eso hay que declararlo. Comience a decirle lo que usted está creyendo que Dios le va a dar, ese sueño que usted tiene. Mire, le doy un testimonio de mi personal, porque es al que más conozco. Cuando recién nos casamos con mi esposa no teníamos nada, un colchón, dormíamos en el suelo y una cocina. Lo demás nos habían prestado la casa, era un lugar que le llamábamos casa pastoral porque era del edificio que se había comprado para la iglesia. Allí vivíamos, una piecita y una cocinita muy chiquita, pero muy felices de estar allí. Todas las mañanas yo me levanté y me encerré en una habitación pidiendo a Dios cosas, porque no teníamos nada. Pero un día, a medida que la iglesia iba creciendo, comprendí que necesitaba un auto para movilizarme. Y la voy a hacer corta porque sucedieron varias cosas, pero comencé a declarar a Dios, a pedirle a Dios que nos diera un auto. Entonces busqué las promesas que ayudarían a mi fe. ¿De dónde me iba a agarrar? Porque me agarré de la palabra aquella que dice, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces comencé a pedir un auto creyendo que Dios me lo iba a dar, lo visualicé, lo pensé como lo quería y me tomé muy especialmente de este texto. Mire, lo voy a compartir. San Marcos, Nuevo Testamento. San Marcos, capítulo 11, versículo 23. ¿Dónde dice la palabra aquí? Escúchelo bien. Porque de cierto os digo que cualquiera,
fíjese que dice cualquiera, que dijere a esta montaña, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Si creyere sin dudar lo que diga, lo que dice, lo pone en palabras, primero lo cree sin dudar, si Dios me lo va a dar. Entonces, ahora lo pone en palabras, ya viene en camino y empiezo a declarar, lo que dice se cumplirá, será hecho. Por eso dice que Dios dará el sueño a su hijo. Hubo que sostener esto por un tiempo, todas las mañanas dándole gracias, declarando a mis amigos, a mis conocidos, a mi familia, hasta que un día llegó el auto. De donde menos pensaba, Dios me regaló un auto. No era 0 kilómetros, pero estaba recién rectificado, el motor nuevo, 9 años tenía más o menos, un Fiat 1500 palanca al piso. Me lo regaló mi papá, de quien yo menos pensaba porque él no tenía dinero, pero las circunstancias se fueron dando para que él me regalara ese auto. Cuando Dios me regala el auto, crecí en fe. Y entonces ahora comencé a pedir una casa. Porque muchas veces cuando alguien nos venía a visitar, teníamos que ir a dormir a la plataforma del templo, porque no teníamos otro lugar. Pero no nos quejábamos, estábamos felices. Entonces pedí a Dios que necesitaba una casa, Señor, así como me diste el auto. Y comencé a declarar cómo era la casa con 3 habitaciones, porque ya estaban viniendo los hijos. 3 habitaciones, living, comedor, cocina, la dibujé. Un día apareció la casa. Una hermana de mi señora me dice que estaban haciendo edificios con departamentos nuevos en la empresa donde ella trabajaba y me dice, anotate en una porque vos sos mi familiar directo. Si alguno rechaza de mis compañeros porque ya tiene casa, te la van a dar a vos porque sos mi familiar directo que no tenés casa. Y bueno, yo me anoté porque no pensé que Dios iba a obrar por ahí. Bueno, obró por ahí. Recibimos un departamento, a pagarlo 45 años, que después lo terminé vendiendo, a pagar 40 o 43 pesos por mes, era una cosa de loco. Cuota fija, hoy mire lo que son 43 pesos hoy. A estrenar. Y entonces cuando Dios ya me dio el auto y cuando Dios me dio la casa, practicando visualizar y el sueño y todo esto que dice la palabra, fui a darle gracias a Dios y Dios me habló y me dijo, esto que has hecho, este sistema que has usado, esta fe que has desarrollado, úsala para las almas. Y así como vino el auto, así como vino la casa, vendrán las almas si están en tus sueños, si está en tu visión. Así que comencé a soñar con las almas, comencé a soñar con las vidas sin Cristo, comencé a ver multitudes que venían en mi corazón, comencé a declararlo, le dije a la iglesia, vienen multitudes, veo gente por todos lados que vienen del norte, del sur, del este, del oeste, veo multitudes que vienen en camiones, en camionetas, en coches, en bicicletas, caminando, carros, barcos, de todos lados, vienen en avión de otros países, vienen. Soñé con las almas. Nunca tuvimos una iglesia de más de 1000 miembros, 1000 y pico de miembros, pero hermanos, hemos levantado obreros de nuestra iglesia, que hace más o menos 15 años para atrás o más, íbamos contabilizando que habían salido 120 obreros. Hoy ya no los contamos, no sé cuántos son. Todos están en la obra, algunos dentro del país, otros fuera del país. Y ellos, estos hijos espirituales, abrieron iglesias, levantaron obreros, esos obreros abrieron otra iglesia y esos obreros de los obreros levantaron otros obreros
Y hoy tenemos bisnietos y tataranietos espirituales. Iglesias por todos lados. Si Dios nos mostrara en una visión todas las almas que salieron de nuestros lomos, de los lomos de mi esposa y mío, por la visión, por el sueño, tenemos la iglesia más grande de Argentina. ¿Por qué? Porque le creímos a Dios. No por la capacidad que teníamos, no por los bienes materiales para comprar, adquirir, no, nunca tuvimos nada de esto. Ni nos jactamos de ninguna capacidad. Solamente nos jactamos de la capacidad que nos dio Dios. Poder soñar, poder visualizar, poder creerle a Dios y visualizar lo que Él dice. Y esperar que Él haga. Y Él hará. Mire los textos que Dios me dio para que yo creciera en fe y viera las almas. Busquen el libro de Isaías. Estos textos los leí hace muchos años, pero han quedado grabados porque fue en ayuno y oración. Teníamos 5 días de ayuno con un joven que estábamos juntos orando y ayunando. Y Dios nos dio esta palabra en 2 textos de Isaías. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. A ver, algo pasó acá. A ver. Isaías 55, versículo 5, dice: He aquí, llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y el Santo de Israel que te ha honrado. Cuando yo leí eso, le creí a Dios, aunque esta palabra fue dada para Jesús. Pero lo tomé como para mí, porque estaba leyendo y me saltó el texto como que era para mí. Luego fui a Isaías 60, Isaías capítulo 60, y en el versículo 4, la palabra dice: alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Todos estos. Mis hermanos, yo veía gente por todos lados en mi corazón. Cerraba los ojos y veía multitudes que venían. Abría los ojos y teníamos 100, 200 personas en nuestra iglesia. Los cerraba y veía multitudes que venían quebrados y levantando las manos, recibiendo al Señor en su corazón. Esto es visualizar, esto es un sueño, esto es una visión que viene a través de la palabra del Señor. Otros textos me ayudaron, por supuesto, pero no tengo tiempo de comentar un poco más de esto. Pero vamos a leer un texto más para que no me extienda tanto. En San Lucas, acá hay una palabra de fe en San Lucas que quiero compartirla con ustedes, porque tal vez usted está diciendo: no, yo tengo un problema, mire, no sé cómo solucionarlo, pero tengo un gran problema. Mire, San Lucas, capítulo 17, versículo 5 al 7. Si lo encontró allí, si no, búsquelo. Dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, porque se daban cuenta por lo que hablaba Jesús, que necesitaban fe. Ellos pensaban que la fe era una cosa que Dios le iba a meter como un embudo por la cabeza y que venía así nomás, de golpe. No. La fe viene por el oír la palabra de Dios. No hay otro camino. Dice, la fe es por la palabra de Dios, por el oír y el oír la palabra de Dios. No es por el oír y el oír los problemas del mundo, ni por el oír y el oír que resucitan los muertos. Es por oír lo que Dios promete, lo que Dios dice, lo que Dios postula, lo que Dios anticipa. Es creerle a Dios. Eso es fe. Entonces dice,
Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y el Señor dijo, entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate, plántate en el mar y os obedecería. Cuando usted va al diccionario, si no lo tiene, vaya a internet y pídale a internet que le muestre cómo es un sicómoro. Es una planta muy frondosa, pero, ¿cómo decir?, de tallo corto, donde las ramas arrancan muy rápido. Un sicómoro fue donde subió Zaqueo para mirar al Señor. Era un hombre bajito, ¿se acuerda la historia? Y subió fácil porque el tronco es muy bajo y las ramas salen muy bajas para trepar. Trepó ahí y vio pasar a Jesús y usted sabe el resto. Sicómoro. Es una planta con tremendas raíces. Y cuando dice acá la palabra, porque cada palabra en la Biblia no está puesta por casualidad. Cuando la Biblia dice acá, entonces dijo el Señor, si tuvieres fe como un grano de mostaza, que es lo más chiquitito que existe, podrías decir a este sicómoro, desarráigate. La palabra desarráigate es sal de raíz, que salga con las raíces, lo arranca de allí. Dice, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Es decir, no, si usted ordena que la planta salga de ahí y se rompe, se va a morir. Pero acá la palabra de Dios por la boca de Jesús dice, va a salir con la raíz. Díganle que se desarraigue y que se plante donde ustedes quieren y va a obedecer. Es hablar a lo que estamos soñando, es hablar, llamar a lo que estamos necesitando, es quitar lo que nos está molestando al hablar, es hablar para quitar, es hablar para obtener, es hablar para expulsar, es hablar para llamar, hablarlo con fe. ¿A través de qué? De un sueño. Porque tiene que estar adentro tal cual lo está declarando. Porque el Señor dice, si creyeres en tu corazón, adentro, si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, tenés que declarar lo que crees adentro. Porque algunos hablan y quieren hacer cosas en el nombre del Señor, pero no lo creen. Usted tiene que estar convencido. Tiene que estar convencido en su alma, en su corazón. Lo tiene que visualizar y luego ponerlo en palabras. Porque cuando lo pone en palabras, las palabras son lo que necesita el Espíritu Santo para actuar. Y usted dice, ¿cómo es eso? Aunque le parezca mentira, el poder de la palabra. La palabra, Dios es espíritu, está en todo lugar. Cuando usted pone en palabra lo que está visualizando, el Espíritu Santo agarra esas palabras y la pone en obra. No se olvide que Dios creó el universo por la palabra. No se olvide que el Señor echó fuera a los demonios por la palabra. No se olvide que la gente se salva por la palabra. Y por la palabra nosotros creamos, desarraigamos, construimos por la palabra, la recibimos de Dios, la creemos, la visualizamos, la declaramos y comienza a crearse, a realizarse en lo visual, en lo temporal. Y se hace lo que dice la palabra de Dios. Dice que todo lo que se ve y se toca fue hecho de lo que no se veía. Maravilloso. Yo puedo estar aquí hasta mañana hablándole de esto, pero tengo que terminar aquí. Mis hermanos queridos, mis amigos, tienes que soñar. Ese sueño que tienes. Mire, necesitas una casa. Visualizala.
Porque Dios dice, mi Dios suplirá todo lo que me falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No dice conforme al dinero que esté al alcance de nosotros, dice conforme a sus riquezas en gloria. Y no se olvide que en el cielo las calles son de oro, el mar es de cristal y las puertas son de perlas, donde el oro abunda y las riquezas, porque Dios es santo y poderoso, y todo lo que le falta al hombre, a Dios le sobra. Lo que necesitamos es a Dios, y junto con Dios en el corazón viene todo lo demás. Usted que me está mirando por primera vez y está escuchando esto, dice, pero esto no lo termino de rumiar. Claro, usted está acostumbrado a trabajar, a matarse trabajando para conseguir algunas cosas y no puede pensar, no puede entender cómo lo que estoy diciendo puede ser realidad. Bueno, póngalo en práctica. Lo que necesita es recibir a Jesús. Así comienza. Si nunca recibió a Jesús, yo quiero guiarle, pero lo tiene que hacer de corazón. Reconocer y darse cuenta que necesita a este Cristo maravilloso porque su alma, su espíritu está muerto. No tiene la visión del Espíritu Santo. Cuando invite a Jesús a entrar a su corazón, su espíritu tomará vida y comenzará a ver cosas que el hombre no vio ni oído yo y que Dios ha preparado para los que le aman. Ore conmigo. Vamos a hablar con el Dios que está en el cielo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora vengo a ti. Quiero pedirte perdón por mis pecados, mis errores. Repita conmigo. Quiero pedirte perdón por mis pecados, mis errores, mi poca capacidad de entenderte. Ayúdame a entenderte. Quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. Que Él entre en mi vida y sea el dueño de mi vida. Padre, recíbeme en tu reino, porque quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, porque sé que tú siempre me oyes. Amén. Amén y amén. Cuando termine de ver este programa, entre en una habitación a solas, allí donde nadie le molesta, y siga hablando con Dios. Abra su corazón con Él. Dígale que usted tiene un sueño y que quiere vivir con Él y para Él. Y esto Dios no lo echa de lado. Él dice, dará a su amado, a su amada, Dios dará a su amado y a su amada el sueño. Recuerda que estamos los domingos y los miércoles a las 9 de la noche por este mismo canal. Dios les bendiga, la esperamos siempre, y al pueblo de Dios que me ve, los pastores, los amigos, los conocidos, oramos con ustedes juntos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia, a tus siervos, a tus siervas, a los que están lejos, a los que están en otros países, a los que están en las provincias, a los que están cerquita y nunca nos podemos ver por la actividad de la vida. Señor, que la unción de tu Santo Espíritu traiga esos sueños y esas visiones de las cuales habla la Biblia, que llenen nuestro corazón y nuestra vida para ejecutarlos, para ponerlos en tus manos y que tú hagas como lo has pensado y como lo has planeado en tu maravillosa potestad. Señor, bendigo a tus siervos y a tus hijos y a tus hijas en tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos veremos el miércoles que viene.